Bienvenidos a este nuevo encuentro con la voz de Pastor, el último de este año. Y también hoy vamos a reflexionar acerca de la última de las bienaventuranzas. Dichosos los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es la bienaventuranza culmen de todas. Comenzamos por la pobreza en el espíritu y terminamos por la bienaventuranza de la persecución. Hay que decir que es una bienaventuranza muy paradójica, porque no pareciera ser motivo de felicidad el ser uno perseguido, ultrajado, vejado, en fin, sufriendo toda clase de escarnios. A nadie le puede apetecer esto. Pareciera que nadie puede ser bienaventurado viviendo una tal condición. La realidad es que cualquier ser humano, ante la posibilidad del sufrimiento, del escarnio, de la muerte, pide alejarse de esa situación. De hecho, muchas de nuestras oraciones como cristianos son pidiéndole a Dios que aleje de nosotros la cruz. Teniendo en cuenta esto, nos preguntamos, ¿cómo entender esta bienaventuranza para que sea realmente causa de felicidad? Es bueno remontarnos al pueblo de Dios. Es un hecho que el pueblo de Israel vivió en permanente conflicto con los imperios de turno. Con escasos periodos de independencia, vivió sometido a una u otra de las grandes potencias. En tal estado hubo de vivir la resistencia y fortalecerse en su identidad. Expresión concreta de esto es el Salmo 137, llamado el Salmo de los Desterrados, que dice: ¿cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Por otra parte, uno de los libros más significativos de finales del Antiguo Testamento, los libros de los Macabeos, presentan la gesta histórica de la resistencia y el martirio para no sucumbir al poder del enemigo. Pero además de esa persecución a todo el pueblo de Dios, recordemos todo lo acontecido en Egipto bajo el imperio de los faraones. Pues bien, además de todo esto, hay que decir que también dentro del mismo pueblo de Israel, los profetas, voceros y predilectos de Yahvé, vivieron bajo el signo de la persecución. Un golpe de vista sobre la historia del pueblo muestra que los verdaderos elegidos, los verdaderos testigos, siempre han sufrido. Así se lo recuerda Jesús a los escribas y fariseos en Mateo 23, 29 a 35, cuando le recuerda cómo sus antepasados siempre han perseguido a los profetas enviados de Dios. El profeta Elías afirma en su momento: los hijos de Israel han pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y ahora me buscan para quitarme la vida. Primera Reyes 19:10. Y otro profeta pone en boca de Yahvé estas palabras: los hijos de Israel han pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y
Ha devorado su espada a los profetas, como el león cuando estraga. Jeremías 2:30. El segundo libro de las Crónicas relata la actuación de Dios por medio de sus mensajeros, enviándoles avisos, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciando a los profetas, despreciando sus palabras, mofándose de sus enviados. El continuo cruzarse de la persecución con la vida del justo debía tener alguna explicación. A veces los profetas, movidos por Dios, parecen enfrentarse a Él como exigiéndole explicación de esta situación, de la persecución. El salmista invoca a Dios, que al fin castigará a los impíos y protegerá a los justos. Salmo 94. Similar idea va a expresar el libro de la sabiduría en el capítulo 5, versículos 1 a 16. El Nuevo Testamento presenta la idea también de que la persecución, la cruz en general, es esencial a la vida cristiana. Cristo el Señor fue perseguido desde su nacimiento y toda su vida fue un caminar bajo la cruz hacia el Calvario. Era preciso que padeciese y así entrase en la gloria, dice él mismo a los discípulos de Emaús. Padecimiento y gloria, persecución y dicha son realidades inseparables en la vida del discípulo. No hay otro camino real de bienaventuranza que el de la persecución. Como dice San Juan de la Cruz, cuya fiesta litúrgica celebramos recientemente, la puerta es la puerta de la cruz, es la puerta de entrada al camino del seguimiento. Y Jesús recorrió primero este camino. Así se lo dice a sus discípulos: si el mundo los aborrece, sepan que primero me aborreció a mí. Juan 15, 18. Todos los evangelios abundan en el mismo sentido. Y bien pronto, los apóstoles y seguidores de Jesús comenzaron a experimentar el cumplimiento de estas palabras del Señor. Empezaron a vivir bajo el signo de la persecución. Pero no solo se empieza a cumplir la primera parte de esta bienaventuranza, es decir, la persecución. No, también se cumple el gozo que se profetiza, que se promete. Es, por ejemplo, la alegría de Esteban, el protomártir cristiano, cuando ve los cielos abiertos mientras lo apedrean. Hechos 7, 55 a 56. O el gozo de los apóstoles al ser azotados por el nombre de Jesús. Hechos 5, 40 a 41. Pero también la vida de quienes en adelante han querido seguir plenamente a Jesús ha sido testimonio de esta verdad. Los cristianos son herederos del crucificado. La cruz es, pues, un don, una participación en la redención para completar lo que falta a la pasión de Cristo,
como dice Pablo en Colosenses 1:24, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo para la salvación del mundo. Entienden que su sufrimiento los asocia de una manera muy especial a la cruz salvífica del Señor. Sor Isabel de la Trinidad decía que sea yo para él una especie de humanidad de recambio, de humanidad complementaria, en la cual él pueda renovar su misterio, sufrir aún por la gloria de su Padre para remediar las necesidades de su Iglesia. Esta posición solo es entendible desde un amor de identificación con Jesucristo. Los dos polos del cristianismo son la cruz y el amor. Y como dice el Señor, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Juan 15:13. En la pasión de Jesús se da la fusión de estos dos polos. El amor une de tal manera con la persona amada que se desea compartir su suerte. Así acontece entre Jesús y nosotros. ¿Quién desearía contemplar impávido el sufrimiento de una persona amada en lugar de sufrir con ella y por ella? Ahora, es obvio que una persona sana mentalmente prefiere la vida a la muerte, el placer al dolor, el gozo al sufrimiento. No puede buscar el sufrimiento por el sufrimiento. Por eso todos tenemos el instinto de conservación que nos lleva a proteger nuestra identidad física y psíquica, no exponernos a riesgos innecesarios. Pero también es cierto que una persona sana es capaz de aceptar el padecimiento y la misma muerte por una persona o una causa con la cual se sienta plenamente identificada. Ahora bien, es preciso aclarar que sería equivocado y peligroso buscar o glorificar la cruz por sí misma. Tenemos que afirmar una frase clave, que no toda cruz es la cruz de Jesucristo. No se puede buscar el sufrimiento por sí mismo, en sí mismo, como si fuera algo apetecible, o que cualquier sufrimiento es ya la cruz del discipulado, la cruz de Cristo. El dolor por el dolor no tiene sentido. Sería simple masoquismo. El sufrimiento cristiano presupone el seguimiento de Cristo y la inserción de toda la vida en la suya para participar de su misión redentora. Por eso el evangelista Mateo en esta bienaventuranza coloca cuál es el motivo de la persecución. Dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia. No es por cualquier motivo, no es sufrir por cualquier motivo, es por la justicia, a causa de ella. Y por eso seguidamente añade 2 versículos en los cuales señala que la persecución es, dice Jesús, por mi causa, es decir, por Jesús y su evangelio. Por la causa
que movió su vida. La persecución de los discípulos está unida a la persecución de Jesús. En la última cena, Él ya se los había anunciado. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes, porque el siervo no es más que su Señor. Juan 15:20. La cruz es el resultado, la consecuencia de un proyecto de vida. Así lo fue en el caso de Jesús y lo será también en el nuestro. La urgencia e insistencia con que Jesús buscó la conversión de Israel, sabemos que termina en un fracaso histórico. El reino le está destinado, pero Israel no reconoce la oferta definitiva de la gracia. Desoye la invitación de Jesús. Prefiere la seguridad de la ley, de las instituciones y autoridades. Prefiere confiar en el templo y en el culto. Aquí la parábola de los invitados de última hora tiene su preciso lugar. Mateo 12, 41 a 42. Los destinatarios primeros del reino de Dios se autoexcluyen. La incomprensión surgió pronto. Ni el pueblo, ni sus mensajeros, ni sus representantes descubrieron el momento salvífico que estaban viviendo. Se defendieron del mensaje y del mensajero. Lo vieron como un extraño en la entraña del pueblo. Lo creyeron contrario a los intereses del pueblo judío. La novedad mesiánica, filial y fraterna del mundo nuevo, aparecido en la trayectoria humana de Jesús, fue violentamente rechazado por los primeros destinatarios. Todos se pusieron en contra de Jesús. Él experimentó esa respuesta negativa y la sufrió. El conflicto se polarizó. La condena moral se agudizó. El conflicto llegó a ser incompatibilidad con las autoridades. La expresión última de este rechazo será su condena. El sueño de Jesús de una humanidad nueva terminó en su condena a muerte. La misión mesiánica del Señor lo ha llevado a compartir y compadecer las situaciones de dolor, opresión, pecado y muerte que vive el pueblo. La consecuencia es que se ve rechazado, perseguido, torturado, condenado a muerte y en definitiva crucificado. El mesianismo liberador de Jesús se realiza en una situación empecatada y conflictiva. Tenía, por tanto, que pasar por la experiencia del conflicto y del dolor. Podríamos afirmar que viviendo como vivió Jesús, no podía dejar de morir como murió. La muerte fue consecuencia de su estilo de vida. El mundo en que se encarnó Jesús está convertido en un verdadero campo de guerra. La tierra que recorre está en lucha. La armonía de la nueva fraternidad anunciada por Jesús no puede llegar sin la agonía
de la oposición y la resistencia. La hermandad no nace sin liberación del pecado y de la muerte. Y por eso Jesús expone su vida al conflicto y al rechazo. La liberación es gracia, pero la gracia es onerosa. Las cadenas al romperse encadenan a Jesús y lo entregan a la muerte. Por eso el liberador tiene que andar el camino de la cruz. Hemos afirmado y lo repetimos que la muerte de Jesús no puede aislarse de su proyecto de vida. Él vivió toda la vida perdiendo la vida. Y perdiendo la vida nos dio vida, y vida en abundancia, como nos lo dice en Juan 10:10. Dando su vida, dándose a sí mismo por nosotros, es como Él nos da vida y una vida plena. Podemos afirmar que el Señor Jesús vivió desviviéndose, vivió muriendo a sí mismo para liberarnos a nosotros de la muerte. La salvación que trae Jesús, pues, no nos fue concedida simplemente por el desenlace último de su vida, es decir, por la muerte en cruz. No. De hecho, toda su vida fue la que nos redimió. Y toda esa vida va a culminar, obviamente, en la cruz. En cierto sentido, podemos afirmar que Jesús comenzó a morir desde que nació. Desde ese momento vivió una vida entregada por nosotros. Y toda donación de sí iba comunicando la salvación. Cuando predica, cuando va de un lugar al otro, cuando perdona los pecados, cuando tiene que enfrentar a los fariseos, etcétera, etcétera. Toda esa vida es una donación de sí para liberarnos. Y esta vida culmina en la entrega suprema de la cruz. La crucifixión de Jesús representa la concentración y radicalización de su actitud vital, de su servicio, de su amor, de su esperanza. Una tradición de imágenes religiosas presenta precisamente a la muerte de Jesús con la imagen del pelícano, ese pájaro que cuando ve a sus pichones en riesgo de muerte, él mismo se abre el pecho para darles de su propia sangre. Es una imagen que aparece muchas veces en la iconografía religiosa y en muchos sagrarios. Él que abre su pecho para que de allí puedan beber los pichones. También es Jesús el que termina muriendo en la cruz, siendo traspasado su corazón, derramando hasta las últimas gotas de sangre y agua para poder darnos a nosotros una vida plena. Lo que nos redimió fue el amor de Jesús, que lo llevó a entregar su vida entera. La cruz como consecuencia de toda esa vida. Lo que salva es el amor, no simplemente el dolor. Pero el amor conlleva la cruz, tomar sobre sí los problemas y sufrimientos de quien se ama. En la cruz de Jesús están nuestros dolores. Al dar su amor, devuelve la vida a quienes la tienen disminuida
amenazada, sin sentida, y a quienes la han perdido. Para eliminar el pecado, Él mismo carga con el pecado. Para darnos la vida, Él mismo da su propia vida. Qué hermosamente lo expresa el apóstol San Pablo en Efesios 5, 2-5. Me amó y se entregó por mí. La fidelidad del amor engendra inevitablemente sufrimiento. Cristo en la cruz es la imagen de una obediencia y una fidelidad totales. Él no buscó tan horrible sufrimiento, sino que luchó y se debatió contra él. Fue tan solo su amor al Padre y a su proyecto salvífico, a la misión recibida, lo que lo llevó hasta el Calvario. La grandeza de la pasión de Cristo proviene del hecho de que no fue una mortificación perfectamente estudiada o una mutilación voluntaria, sino una fidelidad de amor. Sí, la cruz no fue un hecho aislado y arbitrario en el designio del Padre, sino símbolo y expresión de la absoluta fidelidad de Jesús al Padre y a la misión que éste le había encomendado. La muerte de Jesús no se puede entender sin su vida, y su vida no se puede entender sin aquel para y por quien vivía, es decir, el Padre. Esa es la realidad de la persecución y muerte y sufrimiento de Jesús, que es la fuente de su más plena dicha, que lo llevará a la alegría de la Pascua, de la resurrección. Ahora bien, hemos dicho que la bienaventuranza expresa una causa de la persecución, y es ser perseguidos por causa de la justicia o por mi causa, como añade Jesús. Hay que decir que la justicia en Mateo equivale a la voluntad de Dios, a su reinado. Las cartas de Pedro comentan en varios pasajes esta situación. Primera Pedro 3:14. Mas, aunque sufrieran a causa de la justicia, serán bienaventurados ustedes. O en la misma carta de Pedro 2, 19-20. Porque bella cosa es tolerar penas por consideración a Dios, cuando se sufre injustamente. Pues qué gloria hay en soportar los golpes cuando se ha cometido alguna falta. Pero si obrando el bien soportan el sufrimiento, es una cosa bella ante Dios. Como dice en 4:14, bienaventurados ustedes si son injuriados por el nombre de Cristo, que glorifique a Dios por llevar este nombre. En estos textos, el apóstol Pedro habla de la justicia en sentido religioso, del que es perseguido porque su conducta se ajusta al cumplimiento de la voluntad de Dios, como fue en el caso de nuestro Señor. Es el hombre que padece por cumplir el Evangelio, por ser fiel al programa vivido y enseñado por el Maestro, como expresa hermosamente San Pablo en Gálatas 6:14. Lejos de mí gloriarme en otra cosa
que no sea la cruz de mi Señor Jesucristo. El gozo, la gloria, solo puede darse cuando se es perseguido por fidelidad a las exigencias del reino de Dios. La persecución bienaventurada es la sufrida como reacción y desencadenamiento de las fuerzas del mal frente al crecimiento del reino, como enseña 2 Timoteo 3:12. Los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. La persecución puede revestir múltiples formas, algunas de ellas muy sutiles. Puede ir desde el olvido, pasando por la indiferencia y el desdén, hasta el odio a muerte. Obviamente, quienes más sufren el impacto de las fuerzas del antirreino son quienes tienen más hambre y sed de justicia, quienes denodadamente propagan el reino de Dios. Pero además de la opción última, por identificarse con Jesús hasta la muerte cruenta, el discípulo ha de asumir un estilo de vida similar al del Maestro, es decir, no viviendo en función de autoconservación, sino perdiendo la vida para dar vida a los hermanos. Ahora, nos podemos preguntar finalmente, ¿cuál es el sentido del gozo en medio de esta persecución por la justicia o por la causa de Jesús? Bienaventurados son quienes sufren por Cristo, con Cristo y como Cristo. Así se siente Pablo cuando dice: desbordo de gozo en mis tribulaciones. 2 Corintios 4:7. Y luego enumera las numerosas penas y persecuciones que ha sufrido. 2 Corintios 11, 23 a 33. Pero en medio de todo ha experimentado que nada puede separarlo del amor de Cristo. Romanos 8, 35 a 39. En los Hechos de los Apóstoles se los presenta perseguidos y azotados, pero se añade a continuación que salieron gozosos de la presencia del Sanedrín por haber sido considerados dignos de ser ultrajados por el nombre de Jesús. Hechos 5, 40, 41. Sufrir y hasta dar la vida por aquel a quien se ama es la suprema prueba del amor. Juan 15, 13. Y por eso es también el motivo más profundo de gozo de esta bienaventuranza. Pero es también fuente de gozo identificarse con su dolor y con la fuente de la propia fortaleza. Como dice algún teólogo, puesta la mirada en la pasión de aquel que puede dar sentido a la pasión de cada hombre y a la pasión de la humanidad, con la mirada puesta en el crucificado, creyendo y confiando en aquel que incluso en situaciones de máximo peligro, en el absurdo, en el vacío, en el abandono, en la soledad, en la inanidad, ayuda y sostiene al hombre. Un Dios solidario con los hombres, porque no es ajeno a lo humano. En la aceptación de la cruz,
como cruz de seguimiento, es decir, la cruz que es consecuencia de ir detrás de Jesús, de ir asumiendo su estilo de vida, de ir perdiendo la vida, en ello se tiene la fuente misma de la dicha. Porque no se asume la cruz como un accidente fatal, sino como la consecuencia de un proyecto de vida. Pero además hay que tener en cuenta que el que sigue al crucificado también lo sigue con la esperanza puesta en la resurrección. El que participa de la cruz de Cristo, el que se identifica con ella, sabe que la cruz no será la última etapa del camino, que detrás de la cruz viene la gloria de la resurrección. Y esa es la mayor fuente de esperanza y de dicha. La fe en Cristo crucificado libera a los creyentes de la sofocante angustia de la muerte y al mismo tiempo los hace servidores de la vida, entregados a la lucha contra las diversas manifestaciones de muerte. Creer que Jesucristo es la resurrección y la vida implica ponerse en contra de la muerte, de toda clase de muerte que ofende la dignidad del hombre. La fe que nace de la resurrección del crucificado es un compromiso de lucha contra todas las causas de muerte. La resurrección de Jesús es la gran protesta de Dios contra la muerte. El Dios resucitador es el Dios de la vida, que se declara a favor de la vida. Al resucitar a Jesús crucificado, nos revela el fin de la muerte en Él y en todos los que creemos en Él. Llegará un día, como dice la Escritura, en que no habrá llanto, ni dolor, ni lágrimas, ni muerte, porque el Dios de la vida será todo en todos. La resurrección de Cristo actúa en nosotros por el amor y la esperanza. Se convierte en resistencia frente al mal. De esa manera, esta bienaventuranza, la octava, que es la última de toda esta serie y que como todas ellas refleja el perfil actitudinal del Señor, nos muestra realmente no solamente en qué ha culminado la vida del Maestro, sino en qué culminará la vida del discípulo. Pero al mismo tiempo en que esa muerte no será lo definitivo, sino que nos conducirá a un gozo sin fin, participando para siempre de la gloria de Cristo resucitado. Así pues, aunque tememos al sufrimiento y a la muerte, cuando estamos unidos a Jesús, podemos decir que Él se convierte en el cirineo que nos acompaña en nuestro propio camino del Calvario, el que va con nosotros, el que está con nosotros y el que hace que no tengamos otro motivo de gloria que la cruz del Señor Jesucristo, que nos conduce a la esperanza de la resurrección eterna. Con esta bienaventuranza, pues, terminamos las bienaventuranzas y toda esta reflexión que hemos realizado a lo largo de estos últimos meses. Y la terminamos en vísperas de la Navidad. Pidámosle realmente al Señor que esta Navidad nos conduzca a todos, a que Él nazca de verdad en nuestros corazones, para que, amándolo a Él
y siguiéndolo a Él podamos acompañarlo en todo su proyecto de vida hasta las últimas consecuencias. Les deseo a todos una feliz Navidad y que Dios los bendiga en el año que se avecina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.